¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Indirecto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, como ya es costumbre, en las tardes del Canal Capital. Hoy los invitamos a conversar sobre cómo superar la muerte de un ser querido. No es fácil afrontar la pérdida de un familiar, de un amigo o de una persona especial. Por eso, para ofrecerles herramientas que les ayuden a sobrellevar el duelo, es que hacemos nuestra edición de hoy. ¿Cuáles son las consecuencias de no superar la muerte de un ser querido? ¿Qué afectaciones puede causar un mal proceso de duelo? ¿Cómo puede afectar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu la pérdida de un ser querido? ¿Es natural sentir dolor físico? ¿Me puedo preparar para la muerte de un ser querido? Dudas que resolveremos juntos con expertos. Acompáñenos, esto es En Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Muchas personas hoy están atravesando por un duelo. Cuéntenos su experiencia, llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226. Hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Luisa Barberi está lista para compartir sus comentarios, sus preguntas. Luisa, muy buenas tardes. José, invitados, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos hoy miércoles, mitad de semana. Y a ustedes, nuestros televidentes, una vez más, gracias por estar conectados con nosotros en directo. Recuerden que voy a estar leyendo todos sus comentarios, preguntas e inquietudes que tengan acerca de este tema con la etiqueta En Directo Capital. Nos pueden ver y seguir a través de Periscope, Facebook Live y conexioncapital.co. Muy fácil, nos encuentran como Canal Capital. Los espero. Bueno, para hablar de cómo superar la muerte de un ser querido, hoy en directo nos acompaña Omar Gómez. Él es psicólogo clínico con estudios en neuropsicología y psicología cognitiva, certificados por el Hospital Italiano de Buenos Aires y la Asociación Neuropsiquiátrica de Argentina, con estudios además en manejo de duelo y cuidado paliativo, certificados por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Omar, gracias por venir. Bueno, Juan Fernando, muchísimas gracias y un gusto estar acá. También en nuestra mesa nos acompaña Rigoberto López. Él es médico especialista en psiquiatría de la Universidad del Bosque, vinculado con la Clínica Montserrat. Bienvenido, doctor López. Muchas gracias, José. También, como ya es costumbre, vamos a profundizar en este tema, por eso los invitamos a conocer el contexto. La pérdida de un ser querido, ya sea familiar, pareja o amigo, es uno de los momentos más difíciles para una persona. Esta situación puede desencadenar en largos periodos de tristeza y depresión. Según la Asociación Americana de Psicología, aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar desde meses hasta un año. Sin embargo, no hay una duración, entre comillas, normal o estándar del duelo. Expertos señalan que además del tiempo es importante mantener buenos hábitos y recibir el apoyo del entorno para poder superar la pérdida. En psicología se manejan 5 etapas del duelo, de las cuales vamos a ahondar hoy: la negación, la ira, la negociación, depresión y aceptación. Bueno, ahora sí, comencemos entonces a charlar sobre el tema que nos convoca el día de hoy, es cómo afrontamos la muerte entonces de un ser querido, doctor Omar. Bueno, cada persona, digamos que este es un momento bien difícil para cualquier persona, ¿no? Obviamente en psicología vemos que cada una de las personas tienen, digamos, unas herramientas para poder afrontar el duelo. Estas herramientas se brindan, digamos, con los años o con el tiempo, y a medida, con el apoyo familiar también incluido allí, vemos cómo las personas pueden salir del duelo, evitar un duelo complicado, que finalmente pues de eso se trata, obviamente viendo todo el apoyo psicoterapéutico que allí se puede ver. Bien, también, ¿cuáles son las consecuencias entonces que ocurren cuando no logramos superar el duelo, doctor Rigoberto? Es bien importante darse la oportunidad
paradójico que sea, de atravesar esa experiencia dolorosa, de poder tener el momento de vivir la pérdida, la consecuencia de la pérdida y no quedarse estancado en alguna de las fases que inevitablemente pues no va a permitir que la persona continúe pues en el progreso o desarrollándose normalmente en su vida. Entonces, desde la aparición de enfermedades mentales hasta dificultades para continuar su desarrollo social, familiar, económico, serían consecuencias de un duelo. Entonces es importante entenderlo como algo que puede coger la vida de un individuo, tenerla arraigada en un punto y no permitir que continúe su desarrollo. Es por eso tan importante poder hablar de esto. Claro que sí, ya vamos a hablar de cuáles serían entonces las técnicas para lograr dejar de pronto, como usted dice, debajo del agua esa situación y poder surgir y poder salir adelante. Pues en las calles le preguntamos a los ciudadanos cómo ha afrontado la muerte de un ser querido. Esto es lo que la gente dice. Yo creo que no hay palabras para poderlo afrontar, no hay ninguna situación que lo pueda lograr. Yo creo que lo mejor es el mejor recuerdo, tener los mejores recuerdos de esa persona en el momento en que estuvo viva y orar mucho con Dios, ¿no? De la mano de Dios todo puede salir adelante. Mi padre murió hace 6 meses y considero que la mejor forma de afrontar la muerte de un ser querido es siempre recordando lo mejor que él dejó. Y el tiempo también ayuda. Considero que la mejor manera de afrontar la muerte de un ser querido es en Dios, es en encontrar el consuelo en el Creador y afortunadamente contamos con una esperanza maravillosa que Dios nos da, que es la resurrección, que es poder volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Creo mucho en esa esperanza de Juan 5, 28 y 29 y qué bueno que además de saber que uno puede volver a ver a sus seres queridos aquí en la tierra en un futuro, también saber que Dios va a acabar con la muerte. Es un consuelo muy grande y es esperanzador hacia un futuro. La mejor manera de afrontar la muerte de un ser querido y de superarla sobre todo es ponernos en manos de una terapia de superación del duelo. Hay personas especializadas, hay ayudas desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de medicina que nos pueden ayudar a manejar, a superar y el recuerdo permanece por siempre, eso perdura por toda la eternidad, pero uno queda con los buenos recuerdos y sigue viviendo con el recuerdo de ese ser querido que nos hace falta. Es duro, tiene que llevarla todo con calma uno y pedirle fuerzas a Dios para que lo ayude a uno a sacar de esas. Eso es lo mejor que yo digo, porque siempre la pérdida de un ser querido es lo más duro que puede haber. Sobre todo cuando no muere de muerte natural, sino en un accidente o que se lo matan, eso es terrible. Lamentablemente en nuestro país pues vemos muchos de estos casos de personas que no debían morir y por situaciones de inseguridad en las ciudades de nuestro país, por diversas situaciones también de salud, de accidentalidad, pues lamentablemente pierden la vida. Hablan de ayuda espiritual, del consuelo de la fe y también de dejar todo en manos de la ciencia, de la medicina. Hablemos de cada uno de ellos, por ejemplo, la ayuda espiritual. Ustedes obviamente son expertos en la última parte, que es la parte médica y la parte de la asesoría psicológica, pero ¿qué podemos hablar de la gente que pone todo en la ayuda espiritual, en la creencia de la fe? Podemos decir que tener una creencia y tener algo o un poder superior, una idea superior a la cual se puede aferrar, ayuda y facilita las cosas, facilita un momento difícil y da la sensación de trascendencia. La idea de poder encontrarse más adelante en este plano o en otro plano o en otro escenario con los familiares que se han perdido, con la persona que se ha ido, ayuda y mitiga el dolor y permite continuar con la vida en este plano. Hay estudios que confirman cómo cuando hay una persona que tiene cierta filiación, ya sea religiosa o no, pero que pertenezca a un grupo que lo soporte, y si es de orden religioso, hay una mayor probabilidad de superar favorablemente las etapas del duelo y de no quedarse estancado en alguna de ellas. Siempre, sobre todo en la parte espiritual, de pensar que hay vida después de la muerte, eso que nos dice el doctor, de pensar que en algún momento nos volvemos a reencontrar con nuestro ser querido, ¿nos puede ayudar mucho a nivel psicológico, doctor? Sí, claro. Digamos que complementando lo que decía el doctor, pues es importante ver la parte emocional y la parte, digamos, de ese después nos volvemos a ver, ¿cierto? Que digamos que es una de las herramientas, digamos que cada uno nosotros tenemos como
como personas, aferrarnos a algo espiritual. Esa es una herramienta fundamental para poder, digamos, salir de ese duelo o de alguna fase de duelo. Y digamos que depende de la creencia, sí va a ser bien importante que un paciente pues pueda salir claramente y evitar pues como siempre un duelo patológico, pero sí es importante determinarlo así. Doctor Rigoberto, ¿qué encontramos entonces por parte de la ciencia para ayudarnos a superar este trance, este momento difícil de nuestras vidas? Dependiendo de la gravedad de la respuesta ante las situaciones de pérdida, pueden manifestarse elementos o síntomas físicos que causen bastante disconfort y que limiten la capacidad del individuo para asumir y tomar decisiones de una forma como lo haría normalmente. Es decir, sus capacidades pueden verse disminuidas. En ese orden de ideas, el acompañamiento con medicamentos ansiolíticos, por ejemplo, o acompañamiento con medicamentos que ayudan a mejorar la pauta de sueño, que las personas puedan dormir las horas que necesitan dormir. Hechos tan sencillos como esos pueden ayudar a que en el día a día, para atravesar esas dificultades, se esté más preparado. Facilitar y recordar, por ejemplo, hábitos alimenticios, hacer ejercicio, poderse dar el momento de tener minutos para sí mismo en el día a día. Y pues si no se ha podido dormir, si no se ha podido comer, eso se vuelve muy difícil. Entonces, el acompañamiento en esos elementos pequeños con medicamentos de baja potencia, pero que se ayudan a reducir bastante esos síntomas y este disconfort, son como la primera pauta. Hay una segunda fase cuando se instauran detenimientos en el proceso del duelo, en donde pueden aparecer tanto síntomas depresivos como un episodio o un trastorno depresivo. Y en ese orden de ideas, manejar estos cuadros de forma inmediata ayuda bastante a que el cuadro tenga una duración autolimitada y que no se facilite la aparición o la progresión a un trastorno que se continúe pues, en la vida. Doctor, usted nos pone sobre la mesa algo muy importante y es que el duelo, la pérdida de un ser querido puede afectar no solamente nuestro espíritu, nuestras emociones, también nuestro cuerpo. Quiero que profundicemos un poco más en qué otras afectaciones se pueden derivar de un duelo, de un proceso en donde estamos pasando por este trance, donde se nos murió un ser querido. Entonces hablemos de cada uno de ellos, de las afectaciones que puede causar, por ejemplo, en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en el espíritu, en fin. En el cuerpo particularmente, ¿qué pasa? Pueden presentarse respuestas, sobre todo muy asociadas a ansiedad. Por ejemplo, el insomnio es uno de los principales síntomas que se pueden observar. Rápidamente aparece, cambia el ritmo bajo el cual el sueño cumple una función reparadora y en ese orden de ideas podemos tener elevación de presión arterial, aparición de temblor, cambios en el apetito, puede haber sensación de disconfort continuo, sudoración. Entonces, esos elementos pues, son manejables orgánicamente. A nivel psicológico se acompaña pues, de ansiedad propiamente dicha, tristeza, llanto fácil, desconcentración, dificultades para cumplir con las tareas que diariamente se cumplen. Entonces, el funcionamiento del individuo, tanto a nivel orgánico como mental, se va a ver alterado. En ese orden de ideas, pues, tanto el acompañamiento médico como psicológico cumplen unas metas específicas que le permiten al individuo adaptarse mejor a esto que ya es bien difícil, y es pues, aceptar la pérdida, sobrevivir a ella y acomodarse a eso. Hay gente que siente dolor real, dolor físico, es decir, es tanto el sufrimiento que llega a sentir dolor físico, porque me imagino yo, al principio son pensamientos que llegan a nuestra mente, generalmente hablamos de nuestro corazón que está un poco triste, etcétera, pero eso empieza a convertirse en un dolor ya significativo y un dolor que podemos percibir. Sí, claramente. El dolor es descrito como una sensación subjetiva y es muy difícil medir cuánto le duele a alguien algo, pero el disconfort que causa, la molestia, el cambio en el estado físico, en la autopercepción es evidente y es una medida subjetiva para establecer qué tanto le está doliendo a alguien una situación específica. Entonces sí, hace parte de la transformación que hay como de ese paso del dolor del alma al cuerpo, que debe tenerse en cuenta porque es un síntoma también del duelo. ¿Existe algo de pronto que uno diga, y lo decíamos al principio, este es un duelo normal, es decir, está dentro de los tiempos normales, está dentro de las sensaciones normales a nivel psicológica, dentro de lo que se espera, dentro del presupuesto de perder a un ser querido? Claro, digamos que es normal que una persona cuando pierde a su ser querido tiene una cantidad de sensaciones o situaciones cognitivas, emocionales, episodios de llanto, alucinaciones visuales, que veo a mi ser querido, que lo estoy escuchando, que lo vi. Estos son una cantidad de síntomas que presenta un paciente, ¿sí? Que están dentro de los rangos normales.
¿cierto? Obviamente la falta de sueño, como comentaba el doctor, alteración del ciclo de sueño, la inapetencia también, digamos que todos esos son factores que influyen normalmente en el proceso de duelo, pero tienen unos tiempos duraderos durante el tiempo. Sí, es normal que si mi familiar fallece en los primeros 3 meses, por lo menos, tenga yo esas sensaciones. Ya vamos a mirar más adelante que con el tiempo, si sigo sintiendo las mismas sensaciones y pensando las mismas cosas, ya estamos hablando de algo más complicado a nivel emocional. Es decir, existe un vacío real de la persona que dejó de existir, no vamos a volver a escuchar su voz, su presencia en la tierra no nos lo vamos a volver a encontrar, pero las personas también, muchas personas he escuchado cuando fallece un ser querido que sienten una sensación de vacío aquí en el pecho. Esa sensación de vacío físicamente, ¿cómo se puede describir? Claro, orgánicamente hay un correlato entre lo que está pasando en la mente y es el desaparecer algo que hacía parte de mi mundo y el traspaso pues, de esa emoción, de esa sensación al cuerpo. La sensación de vacío en el pecho que es tan común y tan ampliamente descrita desde poesía hasta el drama mismo que vivimos en la vida cotidiana, existe, está presente. Hace parte de una respuesta que está medida neurobiológicamente y que acompaña usualmente a cuadros ansiosos y a cuadros depresivos. No necesariamente tener este síntoma, este vacío en el pecho implica la aparición de un episodio depresivo, pero si nos dice, está pasando algo. De acuerdo con lo que decía, comentaba que el compañero, o sea, cuando el cuadro se presenta y se prolonga en el tiempo, pongamos cuidado, algo más está pasando. Esto debe tener un curso, una evolución al cual debemos estar atentos. Bien, a esta hora los queremos invitar a que nos llamen al 457-8300, extensión 5225 y 5226, y pues puedan ser asesorados por nuestros dos invitados. Queremos conectarnos con ustedes en redes sociales, para eso está Luisa Barbero. Así es, José, hasta ahora nos conectamos con todas las personas que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales y nos envían los comentarios, preguntas e inquietudes para tener una respuesta de los expertos que nos acompañan el día de hoy aquí en estudio. Empezamos con Luis Alberto Sánchez, nos dice, lo único seguro que tenemos todos los seres humanos es la muerte. Esto está no da aviso, por eso debemos de estar siempre preparados para ella. Sofía Reyes, hace 4 meses murió mi mamá, y sin duda es el dolor más profundo que he podido tener. Es un vacío irreparable. Estoy con un psicólogo porque aún no me logro reponer. Sebastián Pérez, pienso que existen pérdidas de personas o seres vivos que causan un mayor dolor que otras. Lo importante es saber que la vida continúa y nunca se debe desfallecer. Ahora, José, preguntas para nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Para Omar, María Vélez nos dice, nunca he experimentado la muerte de un ser querido y en realidad siento un enorme miedo, en especial a la muerte de mi mamá. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera me puedo preparar? Claro. Digamos que uno nunca, como le escuchaba a una persona, uno nunca va a estar preparado, sencillamente, ¿cierto? Sencillamente nunca va a estar preparado para ese momento de la muerte. Sencillamente uno va a brindar, digamos, lo que uno tiene que hacer, en el caso de la persona que nos escribe, estar con el familiar, aprovechar el tiempo con esa persona, compartir los mejores momentos, los mejores espacios, evitar tener discusiones, ¿cierto? Es básicamente eso, o sea, uno nunca va a estar preparado. Es más, yo puedo pensar en que mi mamá se va a morir, ¿sí? ¿Y qué debo hacer? Yo voy a hacer tal cosa, nunca va a suceder, sino sencillamente, si yo tengo a mi mamá viva o a mi familiar vivo, lo que tengo que hacer es aprovechar el tiempo y compartir con esa persona. Ahora una pregunta para nuestro invitado Rigoberto. Sebastián Agudelo dice, ¿qué hacer cuando una persona después de un tiempo prudencial de una pérdida sigue negándose a aceptarla y pone en riesgo su vida? Bueno, Sebastián, en este caso es importante poder consultar. Yo creo que este síntoma es bien llamativo y nos dice la dificultad que tiene esta persona para poder iniciar el proceso de duelo. De hecho, la negación, que es la primera etapa, se encuentra en este momento pues atascada. Y cuando ocurre esto, es muy común que ocurran comportamientos de riesgo y comportamientos que pongan, que sean como pedidos de ayuda. Creo que lo que esta persona está diciendo es, venga, yo no soy capaz con esto, no estoy preparado para dejar ir a esta persona o a esto que se me fue, a esto que perdí, necesito ayuda. Entonces,
es el momento en el que la red de apoyo puede activarse y acompañarlo para que consulte y para que vaya a un lugar en el que pueda pues, ser atendido. Ahora, la última pregunta para nuestro invitado Omar. Laura González nos dice, tuve un embarazo normal y el día del parto mi bebé por algunas complicaciones nació muerto. Ha sido un duelo doloroso. ¿Qué puedo hacer para sobrellevarlo? Claro, primero que todo tenemos que evaluar, digamos, el tiempo en cuando sucedió ese momento, ¿sí? Dependiendo del tiempo, ¿cierto? Tenemos que identificar si la persona es prudente que pueda asistir a psicoterapia, intervenir a psicoterapia, ¿cierto? Para poder brindar las herramientas necesarias para poder elaborar el proceso de duelo. Digamos que no es fácil elaborar este proceso, pues por supuesto uno no espera, y más cuando estamos hablando de generar vida, ¿cierto? Pero sí podemos identificar cuáles son, qué es lo que me está sucediendo, cuándo fue que me sucedió este evento y en qué momento puedo yo intervenir psicoterapéuticamente, que va a ser bien importante. Brevemente, Omar, ¿qué herramientas le podemos dar a esta mamá y a tantas mamás que sufren ese momento y que deben estar en este momento pensando en qué hacer? Claro que sí. Nosotros como seres humanos, lo hablábamos ahorita al comienzo, tenemos herramientas espirituales, que ese es un factor bien importante, la parte espiritual, el acompañamiento familiar, ¿cierto? Dejar esos momentos a veces a solas también para poder uno elaborar ese duelo, ¿cierto? Y estar pendiente de toda la sintomatología, ¿cierto? Para evitar de pronto pensamientos intrusivos que me vayan a llevar de pronto a un pensamiento suicida, más vigilancia de pronto por parte de la familia, brindar esos espacios e identificarlos. De acuerdo Perfecto, hasta ahora, sí. De acuerdo con Omar, yo creo que en este caso el acompañamiento familiar es súper importante porque es una muerte que ocurre alrededor de toda una construcción, ¿no? Entonces está la familia, está el bebé esperado, viene una cosa que, pues, que no se esperaba para nada, es el resultado completamente opuesto al curso que tenía que tener un embarazo. Entonces aquí el acompañamiento familiar es fundamental y poder la familia entera darse el momento para vivir ese dolor y para saber que a pesar de eso continúan estando y apoyándose. Creo que eso es fundamental para que hay poder... vida y que aún hay oportunidad de dar vida. Claro. Perfecto. María Pérez desde Bogotá, su pregunta o Buenas opinión, la tardes, escuchamos. doctor. Buenas tardes. Doctor, para pedirle una orientación. Sí, señora, la escuchamos. Yo quedé viuda, duré de matrimonio 45 años. Para mí ha sido muy difícil la pérdida de ese ser porque no puedo caminar solita, tengo que pedirle el favor a una persona y a otra. Y es una sensación de vacío, como que no sé para dónde voy. Hubo hijos, pero viven en el exterior. Familia no tengo. Entonces, en el conjunto me toca pedir el favor a una persona, a la otra, para salir a comprar y todo. Pero es un vacío inmenso, una soledad tan grande, la falta de ese compañero, porque era como mi hermano. Entonces necesito una palabra de aliento. Hay momentos que me angustio en la noche porque me parece que me voy a morir y no tengo quien me auxilie, porque tengo enfermedad coronaria. Doña María, primero que todo un abrazo enorme, toda nuestra solidaridad, por supuesto, con su caso, y hay casos de casos, ¿no? Qué duro, doña María, compartir toda la vida con una persona y eso es lo que a veces también pasa, las parejas quedan solas, sus hijos se van, como dice el camino de la vida, se van a construir su propia familia y ellos quedan solos. ¿Qué podemos decirle a doña María? Bueno, doña María, pues primero que todo, sí, digamos que sería importante poder rescatar a los hijos, ¿cierto? O sea, sí, cada uno tiene su proceso, tenemos que seguir nuestro proceso, pero sí es importante rescatarlos. Nuevamente, de pronto hablar con los hijos y buscar una persona que nos pueda cuidar, en este caso doña María, ¿cierto? Porque digamos que sí hay un alto riesgo de que ella no solo sufra una parte de dolencia física, sino una parte también emocional bien importante. Yo pensaría que sí es importante que podamos ubicar a los hijos, buscar una persona que me pueda apoyar y si lo podemos hacer en estos momentos, una persona que me pueda ayudar o que la pueda ayudar para que pueda asistir a psicoterapia o al psiquiatra en su defecto, también ir a una parte espiritual le va a ayudar mucho de momento. Nos hubiera gustado que doña María nos hubiera dado los datos de pronto por el interno de dónde vive, porque así de pronto los vecinos saben que ella está ahí. Exacto. Y que está necesitando apoyo. Pero si no encontramos a nadie, ¿qué puede hacer doña María? Ella decía unas palabras de apoyo. ¿Qué le puede decir usted a doña María? Doña María, uno siempre tiene que pensar que toda la vida entregó a su esposo, ¿sí? Y uno tiene que tener siempre una
fe, tiene que tener unas herramientas de espiritualidad bien grandes. Sé que Dios nos va a dar las herramientas para poder salir adelante por ahora y seguro que vamos a encontrar el camino para poder seguir. Pues doña María, yo espero que estas palabras y este momento en la que la estamos acompañando sea de su agrado y pueda escuchar además todo el programa, porque hay varias herramientas y tácticas que nos van a seguir dando nuestros especialistas. A esta hora tenemos otra llamada de Lady Sarmiento desde Bogotá. Lady, buenas tardes. Lady, la escuchamos. Creo que tenemos problemas de comunicación con Lady. Lady, no sé si usted de pronto está escuchando por el televisor, si le puede bajar completamente el volumen para que nos podamos comunicar, se lo agradezco. Y solamente hablamos por teléfono. Aló, hola. Ahora sí la escuchamos. Su pregunta o opinión, Lady, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Mira, en el 2017 perdí a mi hermano por suicidio. Y los primeros 3 meses como que no sentí la muerte, pero después de los 3 meses sí la sentí. Y, bueno, lo otro es que yo estaba embarazada en ese momento y yo sentía que no podía como llorarlo ni sentir tristeza por no afectar el bebé, y yo siento que como que me salté esa etapa y como que quisiera vivirla. Lady, ¿qué podemos decirle a Lady? Ella habla de la impotencia y de ese momento, pasaron 3 meses y no pudo llorarlo, y después de 3 meses es que sintió esa ausencia. El caso de Lady nos ejemplifica como 3 cosas que son bien importantes en los duelos y que pueden presentarse en este caso de forma simultánea, y entonces podemos imaginarnos lo difícil que ha sido para ella lidiar con esto. Lo primero es un duelo por suicidio. Y el suicidio es una de las muertes que hace más difícil superar estos cuadros y que hace que te tengan que activar muchas más herramientas individuales para poder superarlo. Lo segundo es que había un duelo que tuvo que ser detenido por las circunstancias biológicas. En este caso ya estaba embarazada y sentía que no podía dar la suficiente rienda suelta pues a la tristeza que estaba sintiendo, ya no podía llorarlo. Entonces es como tener un dolor contenido, eso queda atorado pues en el cuello que no se puede sacar, porque además está el hijo al que nos puede afectar, ¿no? que es una creencia que hay sobre ese tipo de cosas. Y en el transcurso del tiempo aparece la sensación entonces de cómo hago yo para continuar superando esto. Yo creo que es el momento en el que se puede ella, y por eso creo que puedo hacer la llamada, permitirse hablar y decir: yo he vivido esto, he sentido esto y puedo ahora llorar, comentarlo, compartirlo, y además de esto tener esa experiencia catártica de liberación y de poder continuar a pesar de la pérdida que he tenido y de las dificultades que hubo para poder sobrepasarla. Bien, ahora quiero que profundicemos sobre cuáles son las 5 etapas del duelo de la que hablábamos al inicio, para que la gente las reconozca y además sepa qué debe hacer en cada etapa. Pero antes de esto, en directo les comentamos que estamos hablando sobre cómo superar la muerte de un ser querido. Recuerde que usted también puede proponer los temas de interés que quiera que tratemos en este espacio. ¿Cómo? Pues muy fácil. Envíenos sus propuestas. En Instagram y Twitter me encuentran como @josefdopatino o a través del correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Y antes de continuar nuestra conversación, Luisa nos tiene un importante dato sobre este tema. Luisa. Así es, José, les cuento que se considera un duelo complicado cuando las personas no superan la pérdida de un ser querido con el paso del tiempo. El duelo complicado afecta con mayor frecuencia a las mujeres y a las personas mayores. Fuente Clínica Mayo. Para nuestros invitados, a propósito de este dato, ¿qué puede hacer uno cuando ve a una persona cercana, un familiar, que tiene un duelo complicado? ¿Cómo ayudarlo? Ese es el caso del que estábamos hablando ahora con la llamada de Sebastián, creo, en el que nos contaba: alguien no puede empezar a reconocer el duelo y está teniendo conductas autolesivas o conductas de riesgo. Yo insisto, esto es un pedido de ayuda capital, está diciéndonos como: venga, yo no soy capaz con esto, necesito ayuda. Entonces es importante poder detectar esos comportamientos de riesgo y que alguien o algunos de las personas que hacen parte de la red de apoyo de esa persona puedan pararse a decirle: venga, está pasando esto, activemos un servicio de urgencias, vayamos, hablemos con alguien, pero hacerle saber de una forma repetida y constante, porque seguramente la primera no nos escuche. Pero si le dice como: venga, está pasando esto, usted se está haciendo daño, usted también se está muriendo con eso que perdió. Entonces, por favor, escúcheme, vamos al lugar, vamos a una clínica, consultemos a un médico, llamemos a un psicólogo, hagamos algo.
Es importante reconocer entonces cuáles son las 5 etapas de un duelo para que las personas sepan, bueno, en dónde estoy, qué puedo hacer para tratarlo, si puedo evitar las otras etapas y desde el principio puedo abolir de pronto sufrir todas esas etapas. Y vamos a comenzar por la negación, la primera etapa. ¿Qué caracteriza la negación? Es el estado de shock y de no poder entrar en la situación. Entonces, en cuanto se entera un individuo, una persona, cualquiera de lo que acaba de pasar, la muerte de alguien, la pérdida de algo, la negación es la forma de aislarse de eso. Decir, esto no está pasando, yo no voy a enfrentar eso. Es tan sencillo como eso. Es necesario porque, entre otras cosas, mientras se activan otras herramientas que le permiten al individuo atravesar las otras etapas, pues esta le permite tener un poquito de energía y empezar a como acomodarse psicológica y físicamente para lo que se viene. Dicho sea de paso, las siguientes fases han sido descritas como elementos o como momentos que ayudan a transitar psicológicamente para poder aceptar la pérdida, el cambio en las funciones que se presentan y continuar con la vida. Entonces, de golpe saltarse uno no sería lo ideal, pero sí poder atravesarlas pues en la medida en que es necesario, y eso dependerá del vínculo que haya con la cosa, con el objeto, con la persona que se perdió. Omar, la siguiente etapa del duelo es la ira. La ira, esta fase es cuando nosotros de verdad nos encontramos en esa fase, después de lo que comentaba el doctor de shock, es tener definitivamente rabia con lo que sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Sí? Tener esa rabia de por qué a mí, por qué me sucede esto a mí. ¿Sí? Normalmente, digamos que esta parte, digamos, es normal que cada uno la pueda elaborar, ¿cierto? Que pueda uno sentir el llanto, ¿cierto? Botarse al piso, porque en algunos casos puede suceder, de verdad, no contenerse de la rabia que me está enfrentando eso, pero digamos que esto también hace parte del proceso, ¿cierto? Para poder entrar a elaborar las otras etapas. Luego viene la negociación. ¿De qué se trata la negociación, doctor? Es este proceso en donde empieza uno a pensar como que, bueno, podría haber pasado, de pronto sí me puedo acomodar a esta situación. Resulta que la pérdida de un ser querido pues implica un cambio de funciones en las dinámicas familiares, por ejemplo. Entonces, empezar a asumir funciones que el otro tenía y que el que se fue tenía, o pensar incluso en que yo podría empezar a hacer eso. Entonces, es una etapa interesante porque le permite a la persona, una vez pasada la negación, una vez pasada la ira, empezar a ponerse en los zapatos de la realidad. Y decir, ok, esto puede estar pasando, tal vez yo podría hacer esto, pero aún no está completamente aceptado el cuadro. Entonces, es como que se devuelva, que vuelva a preguntarse, pero ¿por qué me toca hacer esto? ¿Por qué me pasó esto? Esto no es justo. Y sobre todo en situaciones en las que ocurren muertes inesperadas, en personas jóvenes, en niños, en muertes múltiples, o cuando no hay un cuerpo, por ejemplo. Entonces, es mucho más complejo que pues presentarlo como lo estamos hablando, pero cada vivencia pues va como mostrando los matices de cada situación. En general se presenta este escenario en donde se empieza a pensar que es posible, pero también que me da rabia. Luego sigue la depresión. Digamos, ¿es ineludible sentir depresión? Sí, digamos que hace parte del proceso, pero hay que saberlo identificar también. La depresión, cuando estamos hablando de las fases de duelo, hablamos de esos episodios de llanto constante, episodios de llanto fácil, que presentan todos los pacientes cuando tienen una pérdida, ¿cierto? Que es normal en la fase inicial, pero la otra parte, no hay que confundirla, que es la depresión cuando ya cumplimos con unos criterios que se van elaborando durante los meses y donde el médico psiquiatra puede identificar que estamos en una fase de depresión. Pero en esta de fases de duelo estamos hablando de esos episodios de llanto, el llanto constante, ¿cierto? Donde es un llanto incontrolable muchas veces y donde es importante que los familiares, cuando el familiar esté llorando, ¿cierto? Podamos dejarlo que lo haga, que llore, que se desahogue, porque es un mecanismo para elaborar el duelo. Y para terminar estas 5 etapas llega el momento de la aceptación. En esta aceptación se da la oportunidad al individuo de entender el vacío que ha quedado. Entenderlo es poder asumirlo y poder decirse a sí mismo y a la realidad en la que está conviviendo, esto ya pasó, yo puedo con esto. No significa que no duela, va a seguir doliendo, puede haber incluso todavía rabia, pero no hay ni rabia ni negación tal que no le permitan al individuo seguir pensando que esta persona está viva o que va a volver. No, por el contrario, lo acepta y es consecuente en su comportamiento con eso.
puede lidiar con esa realidad. Perfecto. Hasta ahora tenemos llamada de Ana López desde Bogotá. Ana, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, hágame un favor, quisiera pues como dar una pregunta. Yo tengo un duelo que hace ya más de un año falleció mi mamá y pues todavía la extraño mucho. No sé si obviamente estoy dentro de las etapas o qué debo hacer. Yo llego, por ejemplo, al apartamento algo y siempre digo donde ella estaría, pues estaría todo mucho mejor. Y lo que ustedes dicen, todo me cambió, pues obviamente la vida totalmente ha cambiado todas mis actividades. Y segundo, a mí me pasa al contrario de las personas. Yo como que tanto de ella como la muerte de mi hermano de hace ya 6 años, no puedo llorar, como que no me desahogo. Sí, ¿qué le podemos decir a Ana, doctor? Un duelo siempre va a revivir otros duelos. Entonces lo que nos está contando doña Ana es un ejemplo de cómo la muerte de la mamá revive duelos anteriores como el del hermano. Nos presenta un escenario que también es pues que se presenta de alguna forma muy común, es que cuando hay un cuidador y se muere la persona a la que se está cuidando, también hay una sensación como de pérdida del sentido. ¿Qué papel sigue jugando entonces esta persona en el mundo? ¿Qué sigue haciendo? Y lo que nos está contando ella es, no puedo llorar. Yo creo que aquí hay un cuadro en el que ella nos está diciendo, necesito poder expresar este dolor y necesito poder acercarme a alguien que pueda recibirme y que pueda ayudarme a abrir esto que está pasando internamente. Mi vida ha cambiado, mi dinámica ha cambiado, necesito ir a algún lugar para eso. Yo creo que para doña Ana sería importante poder consultar a un centro de psicoterapia inicialmente, en donde pueda abrirse y explorar todos los elementos que están asociados a esos duelos. ¿Qué pasó cuando murió el hermano? ¿Qué pasa cuando muere la mamá? ¿Qué implica este cambio en la dinámica y en su vida diaria? Mire, hay algo muy importante y sobre todo para las familias que tienen niños pequeños, es cómo yo hablo de la muerte con mis hijos y cómo cuando ocurre una desgracia de estas en la familia, cómo se la comunico. ¿Cuál podría ser la mejor manera de abordar a un pequeño en nuestra casa para poder hacerle entender que su papá ya no está, que su abuelita se fue, etcétera? ¿Qué puedo hacer? Todos los niños tienen, digamos, su proceso de evolución o su proceso digamos, de elaboración de duelo o de conocer la muerte, ¿cierto? A medida digamos que eso depende de todo el acompañamiento de los padres para que ellos comprendan la parte de muerte. Eso como punto número 1. Cuando un niño ya conoce lo que es la muerte, ¿cierto? Depende del proceso de la situación. Un ejemplo, si mi padre o mi madre o el familiar del menor tiene una enfermedad, ¿cierto? Nosotros podemos ir hablando con el menor, ¿cierto? Comentándole cuál es el proceso, sin indicar que se va a morir, porque pues nadie va a saber si va a morir o no, pero sí poder hacer un acercamiento, ¿cierto? A nivel psicoterapéutico, nosotros, digamos, hacemos con los niños, hacemos unos acompañamientos por medio del dibujo. Ellos en el dibujo expresan qué es el conocimiento de la muerte, cómo la asocian ellos, cómo lo ven como tragedia. Muchas veces nosotros, bueno, los padres en muchos casos se quedan callados al momento de decirle, no, yo no le voy a decir, ¿cierto? Pero sí es importante irlos acercando, ¿cierto? Para comentarles qué está pasando, hacia dónde se dirigió, porque ellos ya deben tener un mecanismo creado por sus padres que cada vez que morimos vamos al cielo. Claro, eso es una preparación, digamos, cuando hay una persona enferma y que sabe que de pronto es un enfermo terminal y es la preparación. Pero cuando pasa de repente, que pues suele suceder también muchísimo, ¿cómo decirle a nuestros hijos que ya no existen sus seres queridos? El momento del desarrollo es fundamental. Hay momentos en los que la muerte se concibe como dormir y despertarse. Niños menores de 5 años usualmente no tienen la capacidad para entender la irreversibilidad de la muerte. Entre los 7 y 10 años, 11 años, es más fácil para ellos entender que la muerte es un proceso definitivo y que de allá no se regresa. Entonces son momentos diferentes del desarrollo en donde se aborda de formas diferentes. ¿Cómo? En el caso de niños pequeños, explicando que papá, mamá o el familiar que sea ya no está. Y en la medida en que en la vida diaria se va viendo la ausencia de esta persona, este niño va a poder entender poco a poco y de forma gradual que no está el individuo, que no está la persona del familiar, quien se haya ido. En los niños mayores,
El duelo es un poquito más complejo porque ellos sí entienden que ya alguien se fue y que se fue porque algo le pasó, no es un proceso mágico. Que los familiares cercanos también están sufriendo esto y los familiares cercanos no saben cómo tratar el dolor porque deben ayudar a superar el dolor del niño, pero no saben cómo superar el propio, es lo que realmente a mí me preocupa. Entonces, tener una actitud que sea dentro del ámbito familiar contenedor es importantísimo, pero en una actitud falsa. O sea, en la medida en que la mamá se acerca pretendiendo negar un dolor que es evidente en su cara, lo que hay es un doble mensaje que puede confundir al niño. En la medida en que ve que todo el mundo está llorando, pero la mamá está feliz, pues eso es algo extraño. Es mejor dar curso libre a las emociones, entendiendo quién es el adulto y quién es el niño. Que hay que contener, que se le va a contar, que se le va a explicar, que se le puede decir las cosas y que puede entender dentro del dolor familiar que sigue habiendo unidad. A esta hora tenemos preguntas y comentarios a través de las redes, Lisa. Así es, José, tenemos más comentarios y preguntas que siguen enviando nuestros televidentes a través de las redes sociales, como Javier Guarín, que nos dice: no todos los duelos están en relación con personas. Existe unos, quizás para mí, de los más dolorosos, y es la pérdida de un amigo fiel como la mascota. Tristemente, estos no viven mucho y cuando se van dejan un vacío enorme. Sandra Ramírez: hace algunos años tuve una pérdida de un familiar y pienso que es importante y necesario desahogarse, llorar lo que sea necesario y preservar los gratos recuerdos que se tienen con esa persona. Estefanía Cárdenas: cada persona vive su duelo de manera diferente, por eso pienso que es prudente nunca entrar a cuestionarlo. Tatiana Odad en Facebook nos dice: eso nunca se supera, se aprende a vivir con ello. Y para finalizar, Adriana Merchan en Facebook también nos dice: el duelo es difícil y se pasa por muchas etapas. Es fundamental la unión familiar, amor y comprensión. Y ahora, José, preguntas para nuestros invitados. Para Omar, Lina Maya nos dice: si se ha tenido una relación difícil con la persona fallecida, ¿esto puede llevar a un proceso de duelo diferente? Permíteme, ¿cómo es? ¿Me lo repites? Si se ha tenido una relación difícil con la persona fallecida, ¿puede tener un duelo diferente, quizás más complicado? Ok, ya. Bien, digamos que viene un poquito, sí, los procesos van a ser un poco diferentes, ¿cierto? Porque pues obviamente no hubo una buena acoplamiento durante el proceso, ¿cierto? Sí va a haber un duelo complicado posiblemente, ¿cierto? Pero sí podemos darle cabida a la televidente para que ella misma vaya elaborando su proceso. Va a venir obviamente una fase de culpa muchas veces que presentan muchos pacientes porque yo debía haber hecho ciertas cosas, debía haber hecho ciertas otras, ¿cierto? Pero si nosotros podemos o le damos cabida a esta paciente para que ella pueda ir elaborando su duelo y podamos identificar, ¿cierto? Si hay un duelo patológico o una asistencia psicoterapéutica, es importante que pueda asistir. Y ahora, para terminar, para nuestro invitado Rigoberto, Alejandro Ardila, en relación a un comentario: ¿cómo estar preparado para la muerte de una mascota y cómo llevar ese duelo? Bueno, en el caso de las mascotas es algo interesante porque usualmente las personas y como que los medios, la gente como alrededor tiende a minimizar el dolor de la pérdida de una mascota. Y en realidad es compañía, es una mirada, es a quien se encuentra cuando se llega a la casa. Sí es importante darle lugar a eso y darle el lugar que se merece, pues teniendo en cuenta la relación que hubo con la mascota que se perdió. ¿Cómo prepararse? Entendiendo cómo esta mascota hace parte de mi vida, hace parte de las cosas y de la familia de la que yo me he ido rodeando, pero que también tiene un curso natural y tiene un proceso biológico que la va a llevar a una muerte mucho más rápida que la de los humanos. Entonces, no humanizar las mascotas también es una forma de estar dentro de la realidad, de prepararse para un evento que es natural, que tiene pues este curso. Sí, iba a complementar y estoy de acuerdo con el doctor. Digamos que también es importante que la persona elabore su duelo y que cuando yo quiera tener otra mascota, no voy a reemplazar esta mascota por la otra, sino que elaboro mi duelo por pérdida, ¿cierto? Y la nueva mascota que yo vaya a tener va a ser un proceso de responsabilidad,
menos de humanización, que es por ahí donde hay una peor afectación. Hoy en día tenemos que aceptar que las mascotas hacen parte de las familias y son Exacto. seres queridos, seres vivos a los cuales pues les tenemos gran afecto. Pero hablábamos al principio de algo que nos lleva hacia el fondo del océano tal vez, y cómo logramos entonces ese resurgir, ese poder flotar y empezar a navegar de nuevo por la vida, que es tan difícil, cómo volvernos, digamos, a hallarle sentido a la vida y cómo empezar a andar, obviamente teniendo en cuenta que ya no existen nuestros seres queridos. La descripción de los procesos psicológicos que acompañan primero negar, luego tener rabia, luego aceptar y finalmente pues, negociar la pérdida, permiten que los individuos sean capaces de poder entender que se perdió algo, que eso que se perdió tenía una función importante para mí y que dependiendo del vínculo que yo tenía con esa persona que se fue o con eso que perdí, va a haber una mayor predisposición para que estas fases transcurran fácilmente o estén llenas de tropiezos. Pueden necesitarse múltiples ayudas como medicamentos, apoyo familiar, necesidad de estar rodeado de más personas, hospitalizarse, no sé, diferentes cosas, dependiendo de todo eso. Es poder transitar todas estas etapas y poderse ubicar en un punto de realidad en donde aún duele, pero puedo asumir la vida como está en ese momento. Entonces, si los medicamentos son necesarios, si el apoyo familiar o el apoyo de la red de apoyo es necesario, si la psicoterapia es necesaria, serán cosas que ayudan a que las personas vuelvan a ubicarse después de esta movida que implica una pérdida. Bueno, hablábamos, más temprano nos decía Omar que era muy difícil prepararnos para la muerte de un ser querido. Prácticamente es imposible, hay que vivirlo, hay que afrontar ese duelo. ¿Qué hacer? Pero si hay personas que además se predisponen a esas muertes, hay personas que tienen mucho miedo y pavor a la muerte de sus seres queridos. ¿Qué pueden hacer estas personas para evitar ese miedo a la muerte? Bueno, el miedo a la muerte es algo inevitable porque como seres humanos tenemos, digamos, ese instinto de supervivencia, ¿sí? Pero yo lo reitero, nuevamente es como de pronto vivir con las personas que comparto, compartir, aprovechar el tiempo, la buena comunicación, evitar las discusiones, las peleas, que eso sencillamente uno no sabe en qué momento va a morir o va a fallecer y obviamente, digamos, para evitar o dejar pensar que sea una muerte dolorosa, pues sencillamente lo que uno tiene que hacer es de verdad más bien aprovechar el espacio con su familia, compartir y darle paso a la vida, que es un proceso normal. ¿Cuándo va a llegar? No lo vamos a saber. Si nos centramos de pronto en ese tema, seguramente vamos a ahondar en un tema que pues seguramente no vamos a tener una respuesta de cuándo voy a fallecer. Rigoberto, ¿volver a coger su curso implica que vamos a volver a ser iguales después de esta muerte o nunca volveremos a ser iguales? Yo creo que no, yo creo que una relación siempre modifica a los que están involucrados. Así como un duelo revive otros duelos, un vínculo trae como la herencia de muchos vínculos anteriores y después de una pérdida en la que se ha podido valorar quien estaba y ya no está, con todo lo que dejó y lo que dejó como impregnado en la vivencia de cada uno, pues no se puede hacer igual, se podrá hacer mejor, es la idea de poder superar el duelo. Bueno, por último, ya nos queda muy poco tiempo. Quisiera que ustedes dos pudieran darle algunos tips a nuestros televidentes a manera como de paso a paso para poder tener un duelo saludable. ¿Qué les podemos decir? Yo creo que darse el tiempo de evaluar lo que se está sintiendo es importante. Estar por ahí como un zombie, como sintiendo algo pero sin saber qué es, puede ser muy doloroso y bastante dañino. Entonces, poder parar un momento, censarse y pensar en qué estoy sintiendo es importante para poder continuar y saber en qué momento estoy. Perfecto. Omar. Bien, yo dejaría recomendado siempre que primero el apoyo familiar va a ser importante, compartir con su familia en ese momento de duelo. 2, cuando yo tenga un episodio de duelo, tengo que llorar, tengo que desahogarme, tengo que buscar o elaborar ese proceso de duelo a mi manera.
pero siempre que la familia esté vigilando cada sintomatología, porque de pronto me quiero hacer daño, porque no me siento que en esa fase de ira o de rabia no puedo elaborar ese proceso, pero sí estar acompañado con su familia, elaborarlo, llorar, desahogarse, acompañar. La ayuda espiritual también va a ser bien importante. Y por último, sí identificar que si algo de esto está alterado o definitivamente se está saliendo de curso, sí buscar ayuda psicoterapéutica o profesional. Bueno, muchísimas gracias. Por último, un saludo solidario a doña María Pérez, a doña Lady Sarmiento y a todos los que nos llamaron el día de hoy y a quienes están viendo en sus casas, que ojalá todas estas herramientas les hayan servido para poder comenzar a superar este momento tan difícil. Se nos acabó el tiempo. Mil gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con todos nuestros televidentes. Gracias a ustedes también por estar conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas. Ya saben, de lunes a viernes a las 5 de la tarde es nuestra cita aquí en el Canal Capital. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram. Estoy como @josefdopatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Si se perdió parte de nuestro programa, es muy fácil. Simplemente tiene que ingresar al Facebook del Canal Capital y ahí queda. Que tengan una feliz tarde. Chao.